Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hoy empezamos un libro nuevo, no les voy a decir cuál todavía, pero es un libro difícil para predicar como predicador, pero también para escuchar como persona en la congregación que está recibiendo. Está muy duro, van a ver por qué, pero antes de que lleguemos ahí, tomen sus Biblias y encuentren el libro de Éxodo. Y vamos a ir al capítulo 19 del libro de Éxodo. Les doy un minuto para que lo busquen. Éxodo capítulo 19, versículos 4 a 6. Y deben de estar ahí arriba también. 4 a 6. Dice, Dios está hablando. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y como los he tomado sobre alas de águilas. Y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diría a los israelitas. Ese es el comienzo de las bendiciones de guardar al pacto. Si estás con Dios y guardas el pacto, hay bendiciones, según el Éxodo, pero también Deuteronomy 28. Y cuando dice, si guardas mis mandamientos, la palabra sí es condicional. Si los guardas, puede que no lo hagas, pero si lo haces, hay vida, Israel, iglesia, hay bendición, hay abundancia y todas las cosas que Dios prometió, pero están en el pacto, están en el conocimiento de quién es el Señor. Así que antes de entrar al texto de hoy, el libro nuevo que vamos a empezar esta mañana, quiero repasar brevemente, lo más breve que puedo, la historia de Israel, desde que empezaron con los reyes hasta donde estamos ahorita en el libro que vamos a empezar. Y muchas gracias por su paciencia. El español, como ya saben, predicar es nuevo para mí, so no sé, I don't know how to time it. No sé cómo medir el tiempo. So, tengo mis páginas y no sé si van a ser 20 minutos o 3 horas. So, gracias por su paciencia. No van a ser 3 horas, no se preocupen. Israel fue apartado para ser un pueblo bendecido. Dios los separó y para mediar la bendición de Dios al mundo entero. Era gente bendecida y era gente para bendecir al resto del mundo. Y había una semilla que iba a venir de ellos. Surgiría a través de Israel y se extendería para toda la tierra. Israel fue diseñado para ser un pueblo bendecido y para extender su bendición más allá de solamente sus fronteras. Pero como muchos de nosotros, no siempre cumplieron con las expectativas del pacto que Dios había establecido. Adoptaron culturas paganas, las que los rodeaban, comenzaron a practicar cosas como el sacrificio de niños a Moloch, asesinatos, injusticia social y varias cosas más. Pero había maldad en Israel y en este tiempo también. Los líderes de Israel, en lugar de practicar justicia y misericordia, eran crueles, corruptos contra su propio pueblo. Había centros económicos en Israel que estaban corruptos, básculas desbalanceadas, eso decir que defraudaban a la gente con malas prácticas comerciales. Había corrupción social, pero también espiritual con la idolatría.
comenzaron a asimilar los dioses ajenos de las naciones y los integraron en la vida nacional de Israel. Una violación clara del pacto que Dios había hecho con ellos. Y gran parte de la caída de Israel en este tiempo fue la culpa de sus reyes. Israel tenía líderes muy malos. Los reyes de Israel tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en piedad y en fidelidad al pacto. Eso era el propósito del rey en Israel. Ellos deberían ser el ejemplo de lo que significa temer a Dios. Pero esa no fue la experiencia de Israel. De hecho, la mayoría de las veces fue lo contrario. En lugar de guiar a Israel por el camino correcto, los reyes distorsionaban la piedad y la descarriaban. Aquí hay algunos nombres, nomás para que entiendan qué severo era. Aquí hay unos nombres de los reyes para que puedan ver. Jeroboam hizo que Israel peque. Hizo becerros de oro y apartó el pueblo del Señor. Y les dijo, este es tu Dios que te sacó. Dale alabanza a él. Nadab, su hijo, siguió en sus pasos, un rey malvado. Ela, hijo de Asa, de Basa, fue asesinado borracho por Zimri. Omri, Acab, Ocosias, rey tras rey, tras rey, tras rey, malvado, pecador. No estuvo con el pacto de Dios, pero llevó a Israel en otro camino. Y luego vinieron 10 reyes más de Israel. Cada uno defectuoso, corrupto, malvado y conduciendo a Israel lejos del pacto. Todos, sin excepción. No había ni un rey bueno en esos 15 que acaba de decir. Y esto fue durante el periodo del reino dividido. Así que no solo Israel practicaba la maldad, también Judá. Escucha, Roboam, pecador. Abías, malvado. Acaz, malvado. Manases, él a lo mejor sí lo conoces, malvado. Amón, malvado. En Israel y en Judá, maldad tras maldad tras maldad. Israel, llamado a ser luz para las naciones, había caído tan profundamente que ya se distinguía más por su maldad que por su fidelidad. Charles Dickens escribió, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Pero para Israel y Judá era simplemente el peor de los tiempos. Y justo después de Amón, el último rey malvado que mencionamos, surgió un joven rey que se llamaba Josías. Josías fue esperanza tras mucha oscuridad. Él decidió renovar el templo y restaurar la adoración en Israel. Y esto llevó al descubrimiento del libro de la ley, la Torah. Ese hallazgo provocó una reforma nacional en todo Israel. Imagínate, años y años y años y años, rey y rey y rey y rey, malvados. Y después llega Josías. Y Josías encuentra el libro de la ley y dice, tenemos que regresar a nuestras raíces. No podemos seguir en nuestro pecado, tenemos que enfocarnos una vez más en el Señor que nos salvó. Ese fue Josías. Y en medio del reinado de Josías, probablemente después de muchas de sus reformas, aparece el profeta. El profeta que vamos a empezar esta mañana y vamos a continuar hasta que lo terminamos. Y el profeta se llamaba Sofonías. Muchos de nosotros probablemente no hemos leído el libro de Sofonías y por eso lo vamos a empezar hoy, porque es un libro poderoso. Sofonías comienza a escribir su profecía
y no solamente dirigida a Israel o Judá, sino también a todo el mundo. Hoy vamos a entrar al capítulo 1 de Sofonías, y es un libro poderoso. Es un libro, es como un bate de béisbol directamente a la cara. Te quiebra los dientes porque las cosas que dice Sofonías son pesadas para escuchar en realidad. Por eso dije que es duro para mí predicarlo y es duro para nosotros recibirlo. Rompe dientes, por decirlo así. Es sólido, contundente y lleno de poder. Y vamos a ir verso por verso observando unas cosas y va a ser desafiante, porque Sofonías fue desafiante con Israel. Sofonías entra con un mensaje de juicio. Este libro es uno de llamado. Y si puedo darte lo que todo el libro de Sofonías te va a decir en una frase es esta: pónganse en orden o Dios los va a meter en una licuadora. Ese es el mensaje de Sofonías. Pónganse en orden porque si no va a haber consecuencias. Ese es el mensaje de Sofonías. ¿Va a haber esperanza? En el capítulo 2 vamos a ver mucha esperanza, pero el mensaje de Sofonías es que Israel, estás fallando y si no te pones en orden va a haber consecuencias, va a haber juicio severo y va a estar duro. Tienes una opción, Israel: puedes cambiar o puedes vivir con las consecuencias. Ese va a ser el mensaje, y hoy vamos a ver un poquito de esas consecuencias. Sofonías 1:1. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En inglés no se oye así, pero me gusta como lo tiene la Biblia en español. Lo voy a leer un poco más rápido. Imagínate una batería atrás. Mira cómo se oye. Sofonías, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías. Y me gusta cómo se suena. En inglés no tiene ese mismo ritmo, pero me gustó. Quería hacer un rap para ustedes ahorita. Unas cosas para notar aquí. El autor es Sofonías, eso es evidente. Esta entrada con todos los nombres es la más larga de cualquier profeta. Normalmente los profetas dicen: yo soy tal y este es mi mensaje, y ya empiezan, ¡pum! Ahí, pum, 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 empiezan y te dan todo. Pero Sofonías se toma su tiempo y te da casi todo su linaje. Este fue mi papá, este fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo, y te da todo. Y lo que quiere que mires es que él viene de la línea de reyes. Sofonías tiene autoridad espiritual como el profeta, pero también viene de la línea de reyes. Tiene poder político también. Cuando Sofonías está hablando a Israel, ellos van a escuchar. Es el profeta en que Dios está usando para hablar al pueblo, pero también viene de los reyes. Y ponte de alerta porque Él es un Señor de poder. ¿Y cuál es el mensaje que Sofonías les va a dar? Los versículos que vienen. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impios. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Algo oscuro y terrible había sucedido en Israel. Algo malvado, perverso y sumamente grave. Y fíjate lo que está haciendo Sofonías. Si uno no capta la poesía hebrea ni las alusiones bíblicas, parece simplemente un juicio severo que va a eliminar todo por el pecado de Israel. Pero si lo captas, la poesía hebrea y las alusiones bíblicas, lo que está diciendo es significativo.
Sofonías está describiendo una especie de descreación. Descreación. El orden bueno, hermoso y ordenado de la creación de Dios está siendo deshecha. Observan el orden inverso. Primero sería eliminado el hombre y la bestia, luego las aves del cielo, luego los peces del mar. Ese es el orden inverso de la creación en Génesis. Inverso, exactamente. Ahí Dios creó primero los peces, luego las aves, luego los animales terrestres y finalmente creó al ser humano. Pero aquí Sofonías está diciendo que por el pecado la creación misma está colapsando, está siendo desmantelada. Debido a la maldad de Judá y Jerusalén, el orden creado de Dios está deshaciéndose. Esto no es un castigo pequeño, es lo que está diciendo Sofonías. Esto es el colapso del orden cósmico que Dios ha tenido desde Génesis. Y ahora, por el pecado de Israel, el inverso está pasando y el orden se está convirtiendo en desorden. Y si tú fueras un oyente original de esta profecía, te preguntarías, pues, ¿qué hemos hecho? Sabemos que el pecado es mal, pero tan mal como para provocar la destrucción de la creación. Y Sofonías va a profundizar en eso. Y la realidad es esta. La realidad es esta. Todo el pecado, por pequeño que parezca, es perverso hasta el núcleo. Todo el pecado puede parecer insignificante ante nuestros ojos, pero todo pecado toma lo que Dios creó como bueno, bello y ordenado y lo deforma, lo pervierte, lo retuerce, lo convierte en algo oscuro y destructivo. Así es la naturaleza del pecado. Es destructivo. El pecado se puede describir como un parásito. Parásito. Se aferra a una persona, le succiona la vida y busca contagiar a otros. Por eso se dice que el pecado es contagioso. Se propaga como una plaga. Sale desde nuestro interior, desde el alma y contamina todo a nuestro alrededor. Y por eso necesitamos matar al pecado activamente por medio del poder del Espíritu Santo. La Biblia también define el pecado como errar al blanco, como en el tiro con el arco, ¿verdad? La meta está aquí, pero fallas. La meta aquí, pero tú estás aquí, o a lo mejor estás hasta allá. Pero aquí está la meta. Y fíjate, puedes fallar por una pulgada o por una milla, pero el punto es que fallaste. El punto es que fallaste. No importa cuán bueno seas o qué tan cerca estés de dar en el blanco, siempre fallaremos. Siempre. Ese es el pecado en nuestra vida. Contamina todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y lo bueno que pienses que seas, y a lo mejor eres muy bueno, eres mejor que todos los que estamos aquí. El punto es que nadie le pega la marca, solamente Jesús. Todos los demás fallamos. Y por eso mismo necesitamos un Salvador. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. Y fíjate en esto. Esto es parte del punto que Sofonías está haciendo. Fíjate en esto. Tu pecado personal no se queda en lo personal. Tiene efectos más allá de ti. Sofonías va a hablar de cómo el juicio afectará a toda la creación. Y vemos esto desde la misma entrada del pecado en Génesis. Adán y Eva pecan. ¿Y qué sucede? El orden creado comienza a rebelarse contra ellos.
ya no produce su fruto como antes. Aparecen espinas y la tierra se les vuelve difícil de trabajar. Una vez más, nuestros pecados personales no se quedan en lo personal, afectan al mundo que nos rodea, afectan el orden creado sí, pero también afectan a nuestros prójimos. Si necesitas evidencia de que el pecado individual tiene repercusiones más allá de uno mismo, mira a Jesús en la cruz. Fue por nuestros pecados que Él fue a morir ahí. Así que como ves, incluso nuestros pecados más privados y ocultos, esos que creemos que no afectan a nadie, los pecados que pensamos que nadie va a saber, no tiene daño, no estoy dañando a nadie, sí afectan a alguien. Te afectan a ti mismo en tu alma, afectaron al Señor Jesús en la cruz y afectan a la creación. Es lo que está diciendo Sofonías. Tus pecados personales no son personales. Lo escondidos que estén no son personales. Siempre nuestro pecado siempre afecta a alguien más. Nuestros vicios personales, ira, lujuria, egoísmo, avaricia, se manifiestan en nuestras relaciones. Salen cuando le gritamos a nuestros hijos. Salen cuando descargamos nuestras frustraciones sobre nuestra pareja. Salen cuando escondemos la cartera en lugar de ser generosos. Salen cuando pensamos solo en nosotros mismos y no en el prójimo. Salen cuando nos aprovechamos de alguien para ganar dinero fácil. Salen cuando ignoramos a los vulnerables entre nosotros porque cuidarlos nos resulta demasiado inconveniente. Recuerden que donde hay pecado, hay caos, desorden y muerte. Y por eso el pecado es un problema tan serio. Es lo que está diciendo Sofonías. No es algo que puedes ignorar, el pecado. No es algo que puedes agarrar la escoba y decir, no hay nada ahí, está limpio. No. Sofonías dice, esto es serio y tienen que hacer algo de su pecado. O si no, Israel, eliminaré hombres y animales, aves, peces. ¿Miran qué serio es? Si no miramos el pecado siendo serio así, nunca vamos a querer cambiar. Si nuestra teología del pecado no es la teología que la Biblia enseña, ¿para qué cambiamos? No pasa nada, nadie sabe. Dios sabe. Cristo supo cuando fue a la cruz. Y Sofonías, como les dije, su mensaje va a ser: cambien, arrepiéntate y sigue a Cristo, sigue a Dios, camina en el pacto que Dios le dio a tus padres en fidelidad. Ese va a ser el mensaje, pero todavía no estamos ahí. ¿Dónde estamos? Así que Sofonías les va a decir que dejen su pecado. Y así como Sofonías se los dijo a ellos, yo te lo digo a ti, que dejes tu pecado. No vale la pena. Por muy placentero que parezca ese vicio o pecado, te lo prometo, es mucho mejor caminar con Dios y vivir vida rendida a Él. El pecado, aunque muchas veces parezca atractivo, porque sí lo parece, promete lo que no puede cumplir. Te ofrece paz, te ofrece propósito, te ofrece alegría, todas las cosas que nos ofrecen nuestros pecados y Satanás. Pero al final, a lo mejor te da alegría por un momento, pero al final el pecado, todo pecado, te deja destruido
y derrotado. Esa es la verdad. Y por eso Sofonías le dice a Israel, y por eso yo te digo a ti, dejen su pecado. No tiene que ser un pecado, no imaginen que tienen un pecado grande, ¿verdad? Esos que dices, wow, ese sí es pecador. No. Egoísmo es un pecado. No sé cómo se dice gluttony en español. Anyone? Glotonía es un pecado. No piensen que tienen pistolas y van y maten gente. No. Eso sí es pecado, pero también es pecado cuando miramos que nuestro vecino tiene una casa un poquito más grande que nosotros y nos enojamos. Pues yo quiero esa casa. Eso también es pecado. Y Sofonías dice, dejen su pecado. No vale la pena. Lo que hace en tu alma y lo que hace en la creación no vale la pena. Déjenlo. Sofonías 1, 4-6. Extenderé, esta está dura. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni lo han consultado. Aquí aparece una frase muy importante. Es en el versículo 4. En el versículo 4 dice, extenderé mi mano. Si lo tienen en la Biblia, pónganle la línea o el highlighter, lo que hagan. Extenderé mi mano. Esa misma frase viene del Éxodo. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y los lleva a la tierra prometida, Dios extendió su mano contra Faraón y fue para salvar a su pueblo. Miren, la mano de Dios es el poder de Dios. Y la mano en Éxodos estaba extendida contra Egipto. Pero ahora, esa misma mano está extendida otra vez. Pero no está extendida contra Egipcio, está extendida contra Judá y Jerusalén. La mano que en su historia los había salvado, ahora está extendida contra ellos. Para ellos, la mano de salvación se ha convertido en la mano de juicio. Imagínate, pónganse en sus pies, en sus zapatos. Imagínate ser israelita. Conocer tu historia, saber que Dios te salvó con mano poderosa y escuchar ahora el profeta de Dios, descendiente de reyes, diciéndote, esa mano está contra ti ahora. Es pesado, es duro. ¿Ven los terribles efectos del pecado? Afecta cada área de nuestras vidas. Nuestra propia alma, como ya hemos dicho, nuestros prójimos, el mundo en el que vivimos, pero también al Dios que nos sostiene. El pecado no deja nada sin tocar. Penetra cada parte significativa de nuestra existencia y busca destruirla. Te separa de tu prójimo, te separa de quien Dios quiere que seas, pero también, como miramos, te separa de Dios tu pecado. Extenderé mi mano contra, y te da un grupo de gente. Vamos a ver contra quién está Dios según estos versículos en Sofonías. Sofonías nos presenta tres grupos. Los apóstatas, los que han apartado de seguir al Señor, su mano está contra ellos. Los de doble ánimo, los que tienen lealtades divididas, juran por el Señor, pero también por Milcom y por cualquier otro Dios que encuentren. Número 2. Y número 3,
los ateos prácticos, los que viven como si Dios no existiera. Están tan ocupados con sus trabajos, su estudio, su familia, lo que sea, que nunca le dan un pensamiento a Dios. Dios ni siquiera figura en sus agendas. Y estos tres, apostasía, doble ánimo y ateísmo práctico, son particularmente relevantes para nosotros hoy. Vamos a ver la apostasía. Israel rompió la relación de pacto con Dios. A pesar de haber recuperado el libro de la ley, dijeron, no queremos eso. Encontraron la ley del Señor, descubrieron quién eran, empezaron a hacer cambios en sus vidas y después dijeron, como que no me gusta. Y se van del Señor. Le dan su espalda y empiezan a caminar a otro lugar. Nosotros podemos hacer la misma cosa. Renunciamos nuestra fe. Preferimos el pecado y abandonamos a Cristo. Y sea por desilusión, pruebas, el costo del discipulado, por cualquier razón, para algunas personas, una vida aparte de Dios les resulta más atractiva que la justicia y la vida. Y según Sofonías, la mano de Dios está extendida contra los que apóstatan, contra los que conocieron el Evangelio, creyeron en Jesús y luego dijeron, prefiero mi pecado. Quiero vivir la vida como yo quiero vivir la vida. No necesito un rey, no necesito un Dios. Ya lo dejé para atrás. Yo creo en la ciencia y se van. O lo que sea. Y el libro de Sofonías es un llamado urgente a reconsiderar tu camino. Y si tú estás en esta categoría, el mensaje de Sofonías para ti es que vuelvas a tu primer amor. Que dejes la apostasía y que te unas una vez más con Jesús. Si ese eres tú, arrepiéntete, es lo que dice Sofonías. No vivas una vida así, separado de Dios, conociendo a Dios y separándote de Él. Arrepiéntete y únete con Él. Deja tu terquedad y corre hacia Dios, es lo que dice Sofonías. Una vez más, el pecado es destructivo. Y lo más posible, mientras nos da el Espíritu, tenemos que matarlo, de separarnos de él. El segundo, los de doble ánimo. Sofonías también denuncia a los de doble corazón. Aquellos que dicen adorar al Señor, pero también tienen otros dioses al lado. Israel hacía eso. Adoraban a Baal para asegurar buenas cosechas. Sacrificaban niños a Moloch para obtener bendiciones y se acostaban con prostitutas del templo como ritual pagano. Confesaban al Señor con sus bocas, pero en cómo vivían sus vidas estaban lejos de Él. Y la pregunta es, ¿nosotros hacemos eso? Probablemente no tengamos estatuas de Moloch en la sala, ni imágenes de Asera en el cuarto, pero, pregúntate esto, ¿sacrificamos nuestra fe por ganancias económicas? ¿Sacrificamos nuestra obediencia por placer? ¿Entregamos nuestra fidelidad a Dios en el altar de nuestros derechos personales? ¿Comprometemos nuestra moral o conciencia por la presión del grupo? ¿Ponemos algo por encima de Dios como si fuera más importante o más fundamental para nuestra vida? John Calvin escribió, el corazón humano es una fábrica de ídolos perpetua. Que nuestros corazones siempre están tratando de poner al Señor al número 2 o al número 3 y a poner algo arriba de Él. Será familia,
trabajo, escuela, negocio, lo que sea. Poniendo a Dios número 2. Y Sofonías dice, no va a funcionar. La mano de Dios está contra cualquier, con su boca dice, Cristo es el Señor y vivo mi vida por Él, pero en cómo se comportan, dicen otra cosa. Dice que la mano está extendida contra ellos. Y el mensaje, como en el primer grupo, es igual para el segundo. Repentance, arrepentimiento. Que si hemos hecho eso nosotros, que con nuestras bocas dijimos, Dios es rey, pero después vivimos nuestras vidas y ni pensamos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos y Dios está acá y todo es más importante, arrepiéntete, dice Sofonías, porque la mano de Dios está contra. Dios es rey y Él no comparte ese trono. La decisión que tenemos delante es esta: ¿a quién nos vamos a someter? ¿A Dios o al gobernante de este mundo? Y el final grupo que la mano de Dios está extendida en estos versículos es los de ateísmo práctico. Sofonías habla también de los que viven como si Dios no existiera, que no oran, no consultan a Dios ni lo toman en cuenta. A veces nuestro pecado no viene de rebelión. Nuestro pecado no tiene que ser que, Dios, no tiene que ser así. Es simplemente distracción para alguno de nosotros. Demasiadas cosas están en nuestras vidas: trabajo, niños, escuela, redes sociales, televisión, juegos, el gimnasio, creciendo un negocio, lo que sea. Y Dios queda en el asiento de atrás. No es rebelión activamente, es rebelión, pero no es rebelión activamente, es que estamos distraídos. Tenemos tantas cosas que estamos balanceando en nuestro calendario que no tenemos el tiempo de pensar en Dios. Y Sofonías les dice, despiértense. La espiritualidad no es algo opcional, no es un extra. No tienen la opción de vivir como si Dios no existe. Dios existe, Israel, y ustedes, les dice, tienen que decidir si le van a dar gloria o si se van a dar gloria a ustedes mismos. Porque a los que ignoran a Dios porque son atheists, ateos prácticos, gracias, porque son ateos prácticos, no va a funcionar para ustedes. La espiritualidad no es algo opcional, no es un extra, es lo más importante. Es el centro de la vida. Y si estás aquí y nunca has pensado en eso, en las cosas de Dios, nunca has tomado el tiempo, Sofonías te está diciendo a ti, piénsalo seriamente. Piénsalo seriamente. Y nota esto: puedes confesar con tu boca que sigues a Dios, pero luego vivir una vida que no toma en cuenta a Dios. Esta es una forma de hipocresía de la que hablaremos más en las próximas semanas. Y de hecho es muy fácil caer en esto. Es muy fácil caer en esto. Muchos de nosotros podemos deslizarnos hacia este tipo de vida sin siquiera darnos cuenta. Es tan fácil, es tan fácil. Para recapitular, los tres grupos son en que la mano de Dios está extendida: apostasía, esos que creyeron y después dijeron, no me gustó, vamos para acá. La mano de Dios extendida, si eres tú, arrepiéntete. El segundo grupo, los de doble ánimo, los que tienen a Dios, pero también tienen todas las otras cosas y las ponen más importante de Dios. Las hacen un ídolo. Y Sofonías dice, si tienes un ídolo en tu vida, arrepiéntete. Y la tercera categoría son los ateos prácticos.
los que ni han pensado en Dios y viven su vida aparte de Él porque nunca lo han considerado. Todos, los idólatras, los de corazón dividido, los apóstatas, los ateos prácticos, todos reciben el mismo destino: juicio, condenación y muerte. Es lo que dice Sofonías, ¿verdad? Y no olvidemos, este es el pueblo de Dios al que está hablando. No son las naciones paganas allá. Era el mismo pueblo de Israel a que Dios le está diciendo eso. Acuérdense, le dije en el principio, Sofonías está duro. Es un bate de béisbol aquí mero. Me pega a mí, nos pega a todos, a todos. Apostasía, doble ánimo y ateísmo práctico. Y es demasiado fácil acostumbrarnos al pecado. Se nos hace natural, como un pescado en el agua, un pez en el agua. Especialmente esos pecados que nadie más conoce. Pero Sofonías nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. Y lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, recibir el perdón de Dios y seguirlo con todo nuestro corazón, guiado por su Espíritu hacia una mayor santificación. Ese es el mensaje de hoy. Si hay pecado en tu vida, y otra vez escucha, no nomás los que piensas que son los más serios, no asesinando a la gente o te metes al carro y una de esas, son extremos, pero también las cosas de nuestro corazón, el egoísmo, gluttony, se me olvidó otra vez, el orgullo, los vicios que nos controlan. Esas cosas nos hacen tanto daño. Y el mensaje, como ha dicho 1000 veces, arrepiéntete de tu pecado. Recibe el perdón de Dios y síguelo de todo corazón, guiado por su Espíritu, hasta una mayor santificación. Iglesia, cada uno de nosotros va a pecar. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Y lo peor que podemos hacer es continuar tercamente en ese pecado, rehusándonos a recibir el perdón de Cristo. Este mensaje no fue para juzgarte, no fue para condenarte, ni para hacerte sentir menos, sino para hablar de la realidad del pecado y la fragilidad humana. Lo que más desesperadamente necesitamos es la intervención de Dios. Y esa intervención divina la invitamos cuando confesamos nuestros pecados a Él y los unos a los otros, cuando nos arrepentimos y dejamos atrás el pecado para unirnos a Cristo por medio de su Espíritu. Así que, iglesia, confiesen sus pecados a Él. No vale la pena, no valen la pena. El pecado hace promesas que no puede cumplir y al final te deja desanimado, desilusionado y decepcionado. No dejes que te engañen. Vive a la luz de la verdad de Dios y arrepiéntete, porque en Él y solo en Él hay vida. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.